En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de la frecuencia acumulada. Sí, entonces vamos a tener que se refiere a la suma de las frecuencias absolutas para todos los eventos anteriores en una lista que se ordena de partir de cada evento. Entonces, por ejemplo, nuestra frecuencia absoluta acumulada la vamos a denotar como una n mayúscula sub i, que va a ser igual a la sumatoria desde k igual 1 hasta un i de nuestros n sub k o de nuestra frecuencia acumulada. Entonces, para nuestro primer ejemplo, vamos a tener que nuestra n sub 1 mayúscula va a ser igual a la sumatoria desde k igual 1 hasta 1 de nuestro n sub 1. Pero n sub 1 nosotros tenemos que era igual a 4. Ahora vamos a calcular nuestra n sub 2. N sub 2 va a ser igual a la sumatoria desde k igual 1 hasta 2 de nuestro. Entonces vamos a tener que va a ser igual a n sub 1 más n sub 2. Pero n sub 1 era igual a 4 más y n sub 2 tomaba el valor de 2. Eso significa 4 más 2, 6. Nuestra frecuencia acumulada para el segundo será de 6. Ahora para nuestro tercer caso, entonces tenemos que n sub 3 va a ser igual a la sumatoria desde k igual 1 hasta 3 de nuestro n sub k. Es decir, vamos a tener n sub 1 más n sub 2 más n sub 3. O también lo podemos ver como nuestra frecuencia absoluta acumulada en 2 más n sub 3. Entonces, si lo vemos de esta manera, vamos a tener que será 6 más y la frecuencia absoluta en 3 será igual a 4. Entonces, tenemos 6 más 4, 10. Continuamos con n sub 4. n sub 4 va a ser igual a la sumatoria desde k igual 1 hasta 4 de los n sub k. Entonces, si lo vemos de esta manera, vamos a tener que será n sub 3 más n sub 4. Entonces, vamos a tener que va a ser 10 más 4, que era nuestro valor en n sub 4, igual a 14. Y por último vamos a tener nuestro n sub 5, entonces lo vamos a colocar acá arriba. N sub 5 era igual, entonces lo mismo, la sumatoria desde k igual 1 hasta 5 de nuestros n sub k. Entonces vamos a tener que va a ser n4 más nuestra frecuencia absoluta en 5. Entonces vamos a tener que va a ser igual a 14 y nuestra frecuencia absoluta en 5 era 1, es decir, 15. Y como nos podemos dar cuenta, nuestra frecuencia absoluta acumulada también en nuestro último valor nos debe dar el total de nuestra muestra. Ahora vamos a hablar de nuestra frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a tener que nuestra frecuencia relativa acumulada se va a definir como el cociente entre nuestra frecuencia absoluta acumulada y el tamaño de nuestra muestra. Entonces vamos a tener que nuestra f sub i va a ser igual a nuestra frecuencia absoluta acumulada sobre el tamaño de nuestra muestra. Entonces, para el ejemplo que teníamos anterior, tenemos que nuestra f sub 1 va a ser igual, entonces tenemos a n sub 1 sobre n. Es decir, n sub 1 era 4 sobre nuestra muestra, que es de 15, que va a ser igual a 0.27. Ahora vamos a tener que nuestro f sub 2 va a ser igual a n2 sobre n, es decir, a 6 sobre 15, que va a ser igual a 0.4. Por otro lado tenemos a f sub 3, que va a ser igual a n3 sobre n, es decir, a 10 sobre 15, que va a ser igual a 0.67. Continuamos con f sub 4, que va a ser igual a n4 sobre n, es decir, a 14 sobre 15,
que es igual a 0.93. Y finalmente vamos a tener a f sub 5, que va a ser igual a n5 sobre n, es decir, a 15 sobre 15, que nos da igual a 1. Entonces vamos a tener que nuestra frecuencia acumulada también nos da en nuestro último valor un total de 1. Entonces vamos a tener en cuenta que para el último valor de nuestra frecuencia relativa acumulada, este también debe tomar el valor de 1. En el capítulo de hoy aprendiste acerca de la frecuencia acumulada.